en esta sesión en la que, miren que nosotros muchas veces aquí en la casa hablamos de Bolívar, mucho de lo político, mucho de pues, su gran afición, por poner palabras suaves, por las mujeres, ¿cierto? Lo mal perdedor que era en el juego, una cantidad de cosas, pero muy pocas veces nos detenemos a explorar la faceta militar de Bolívar, y pues básicamente Bolívar se conoce por esos triunfos militares, esos son los que lo llevan a la gloria por la cual lo conocemos hoy en día. Y por eso tuvimos el placer de lograr una alianza con nuestros amigos del Museo Militar de Colombia, a quienes agradecemos mucho poder gestionar esto. Esperamos que sigamos haciendo cosas importantes sobre ello. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí al capitán Gustavo Arango, que nos va a hablar de qué sucedió el 7 de agosto. Estuvimos celebrando hace poco, pero muy poco se sabe realmente qué sucede en el campo de batalla. Y eso es lo que estamos a punto de ver en esta conferencia, que al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Muy bienvenidos también los aportes al final de la charla del capitán. Y bueno, de nuevo, gracias. Hablamos más tardecito. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, no, muchísimo gusto, capitán. Buenas tardes, mi nombre es el capitán Gustavo Arango González, soy director del Museo Militar de Tocancipá, historiador del Cuerpo Administrativo del Ejército Nacional. De paso a hacer la invitación para que nos visiten a nuestros museos, a nuestro Museo Fuerza Militar de la Candelaria y nuestro Museo de Fuerzas Militares que está en Tocancipá. Funciona el de Candelaria, funciona de martes a domingo en horario de 9 a 4 de la tarde, y nuestro Museo de Tocancipá funciona los fines de semana de 9 a 4 de la tarde. De antemano también agradecer a nuestra Policía Nacional por el acompañamiento que nos hace siempre, ese trabajo coordinado que siempre hacemos entre fuerzas militares y policía, logrando sacar esta nación que aquí se forjó el 7 de agosto y que también se culminó de consolidar con la batalla del lago de Maracaibo de 1823, que precisamente está cumpliendo 200 años y que es la base de nuestra Armada Nacional también, de nuestro almirante Padilla, quien participó en esa batalla y salió victorioso, y pudimos lograr consolidar esa independencia que fue, digamos, también lograda en ese campo de batalla de Boyacá. Nuevamente, muchas gracias. Como lo decía Mauro, hemos hablado del Bolívar político, del Bolívar, digámoslo así, amante, del Bolívar, podemos decirlo así, en sus momentos más cruciales, pero también hablarlo desde la base militar, desde la estrategia militar, porque la batalla del 7 de agosto para nosotros como fuerzas militares constituyen el constituyen el punto de nacimiento de nuestras fuerzas militares, para allí encaminarse y crearse esa institución militar que hoy pues tenemos nosotros presentes, y que también es la base para la creación de nuestra Policía Nacional que hoy nos acompaña acá. Entonces, hablarlo desde la estrategia militar, cómo se forjó esa estrategia. Y me parece muy oportuna esa pregunta que ustedes hacen en el programa, Mauro, es cómo se gana una independencia, ¿no? Entonces siempre nos hablan de que hubo la batalla, que se hizo la batalla y listo, y ya, pero no vemos los pormenores que hubo detrás de eso. Entonces, la presentación de hoy es 7 de agosto de 1819, la estrategia y la campaña libertadora de 1819. Cómo se gestó, cómo se organizó desde la parte táctica, desde la parte estratégica y táctica. Porque siempre hemos hablado de la parte táctica. En las fuerzas militares tenemos dos visiones, la estratégica y la táctica. La estratégica es donde se construye todo cómo se va a organizar la batalla, la guerra, y lo táctico es la aplicación de esa estrategia. Entonces siempre nos hablan de lo táctico, siempre hablan de la batalla, pero no hablan de los componentes estratégicos que hoy vamos a ver. Acá comienzo con una frase del general José María Barreiro, o coronel José María Barreiro Mahón. La desesperación, dice, les inspiraba un valor sin ejemplo. Sus infanterías y caballerías salían de los barrancos a donde se las había arrojado, y luego trepaban como furia a las alturas que habían perdido.
nos habla de un episodio Barreiro y que lo describe muy bien Florencio Leari, el general Florencio Leari, quien era el que llevaba las memorias y quien podemos saber de muchos pormenores que nosotros desconocemos y que por estas memorias podemos nosotros tener presentes. Entonces allí Barreiro habla de un episodio donde el ejército libertador, según la visión él como español, pues desorganizados, desesperados, pero que esto obedecía a la estrategia que Bolívar tenía planeada a partir de la campaña libertadora. Llamándolo nosotros militarmente, Bolívar había planeado un plan de campaña. El plan de campaña es todo el desarrollo estratégico que un ejército realiza para llegar a buen término en su lucha. Vamos a hacer un breve contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué llegamos a ese momento tan culminante? Ese breve concepto y por qué hubo esta inquietud por parte de ellos, de nuestros próceres de la independencia por independizarse. Había un contexto de pensamiento ilustrado. Sabemos muy bien que en Europa se estaban proponiendo las ideas de la ilustración que hablaban del humanismo, la libertad del hombre como eje central de ese mundo. Entonces, un hombre que ya tiene unas connotaciones importantes como de justicia, de valor. Entonces, eso estaban promoviendo también los ilustrados, los que habían podido acceder y puedan conocer a Europa, como Bolívar, que fue alumno de Andrés Bello, quien se educó, era formado en todo esto, tenían esa inquietud por generar esos espacios. También tenemos el auge de la revolución industrial, estaba empezando a modernizarse toda esa parte, estábamos empezando a tener saltos importantes tecnológicos en lo militar, que partió en lo militar. No se diga la Revolución Francesa, tenemos la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, pero aquí hago la cuña también de una revolución que muy poco se habla y que fue una revolución promovida por esclavos, que fue la Revolución Haitiana de 1791, que precisamente esa revolución haitiana, allá en Haití, donde habían esclavos, promovieron también esas consignas de la Revolución Francesa. Se dice que la Revolución Haitiana fue la segunda revolución después de la Revolución Norteamericana que tuvimos en el continente americano. También tenemos la independencia de las 13 colonias, que originó la independencia o la Revolución Norteamericana de 1776 y la invasión francesa a España por parte de Napoleón, que debilita el reinado español acá en las colonias y que empieza pues a tener esa decadencia. Situaciones previas. Aquí tenemos unas situaciones previas importantes, como lo fueron. Aquí tenemos una escena muy interesante que es en la aldea de los 70, en la orilla de la Puré. ¿Cómo se va a planear acá la de Nueva Granada? Acá lo que hacemos, aquí se aplica lo que nosotros llamamos militarmente una reunión de Estado Mayor. Bolívar convoca a sus hombres, convoca a la Junta de Guerra, a Surrea, Anzoátegui, Briceño, Rangel, Rug, para tomar decisiones. En el plano militar eso es importante, porque el comandante, que era Bolívar, como máximo comandante general de las tropas libertadoras, no puede tomar decisiones por sí solo. Necesitaba consultar a su equipo de trabajo, necesitaba consultar a su Estado Mayor, aquí le llamaban Junta de Guerra, pero era su Estado Mayor. Entonces le dice, miren, hay este planeamiento estratégico, hay esta ruta, la tropa realista nos está entrando acá a los llanos, por Casanare, nos están dando golpes opresivos, lógicamente los sorprenden desde lo táctico con unas guerrillas, una guerra de guerrillas, para debilitar el ejército realista que estaba allí por Barreiro, comandado por Barreiro. Entonces proponen la ruta desde Casanare para llegar con feliz término a Santa Fe, que era el propósito de ellos, y atacar aquí vamos a ver un concepto importante, el centro de gravedad estratégico, que es donde confluye y donde el ejército contrario busca atacar para debilitar esa parte. Entonces llega el centro de gravedad estratégico. ¿Cuál era? Era el ejército realista. ¿Por qué el ejército realista? La tercera división que estaba acá,
Murillo tenía las otras divisiones en Venezuela donde era el fuerte y donde estaban fortalecidos. Por eso Bolívar estratégicamente con su Estado Mayor hace que comience por la Nueva Granada, porque primero la tercera división estaba débil debido a las inclemencias del clima también, de Barreiro y la complejidad geográfica. Aquí entra un segundo concepto militar, complejidad geográfica, que es nuestro terreno y que hoy actualmente también nuestras tropas y nuestra policía lo viven en el terreno, la complejidad geográfica y cómo usted logra llegar a ciertas zonas montañosas con ríos y todo, que constituye la complejidad geográfica allí. Aquí tenemos la primera, la preparación de la campaña libertadora por un año de antelación, primeros contingentes de la tropa inglesa, 1818. Bolívar con un año de antelación después de la campaña admirable de 1813 comienza allí en Venezuela a generar toda una estructura que va a ser de base para el ejército. Lo primero es la organización económica, la organización de los recursos económicos. No puedo emprender una campaña, no puedo organizar un ejército, no puedo preparar mi tropa si no hay una organización logística previa. Para él era organizar esa logística y organizar esa financiación de la campaña. Entonces comienza a crear los impuestos allí y comienza a castigar el contrabando en aras de recaudar recursos para esa campaña y para su tropa. En segundo lugar, el entrenamiento internacional. Trae tropa inglesa, trae veteranos como Jake Luke, que son veteranos que pelearon contra Napoleón en Waterloo y que tienen esa experiencia militar y que les va a servir a ellos también de insumo para generar esa campaña libertadora y para entrenar su tropa. Porque, como lo digo, usted recluta, y actualmente lo vivimos así, usted recluta, usted incorpora a sus filas, pero cuando usted incorpora a esos hombres, vienen por indisciplina, no hay una psiquis para ellos proseguir y generar esa milicia en ellos. Entonces se necesita un entrenamiento importante. Entonces las tropas británicas, parte de la tropa británica, de los ingleses que llegaron a la Legión Británica, se dedican a entrenar a esos hombres en orden cerrado. El orden cerrado tiene una connotación importante, que es generar disciplina mística para luego aplicar en el campo del terreno, y lo vamos a ver cuáles van a ser los resultados. Igual fuera también la exploración de las fronteras de la Nueva Granada, envía lo que nosotros llamamos la avanzada militar. Entonces esa avanzada militar de Bolívar necesitaba que le informaran por inteligencia cómo estaban las tropas realistas, cómo se estaban moviendo, dónde estaba el fuerte, dónde podían ellos partir la campaña y lograr ese objetivo. Entonces es allí donde también viene algo importante: designación del señor general Francisco de Paula Santander. Le dice a Bolívar: General Santander, por favor, vaya a Casanare y organíceme un ejército y una tropa. Entonces se va con parte de la Legión Británica y empieza a entrenar a estos llaneros, fortalecer la caballería. Entonces ahí empiezan a hacer dos divisiones, la vanguardia y la retaguardia. La vanguardia por Santander, que la fortalece con dos batallones de infantería. El primero de infantería, el batallón de infantería primero de línea de la Nueva Granada, y el batallón de infantería primero de línea, y está el batallón de infantería, permítame, tengo acá el nombre, el dato, el batallón de infantería aliados. Tenemos el batallón de infantería. Y tenemos el Cazadores, el batallón de infantería Cazadores y el batallón de infantería primero de línea. Eran los dos primeros batallones que conforman. Santander organiza la estrategia allí en Casanare, organiza la logística, por eso hay un himno en el ejército de la logística que Santander a Bolívar entrega para la libertad. Se entrega una organización militar
muy importante. Entonces ahí en Casanare comienza el entrenamiento, todo el orden cerrado de la tropa, cómo se van a organizar, cómo se van a conformar, la artillería, la caballería luego viene acá con la caballería, con los lanceros, que van a ser la reserva de Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas. Aquí vienen las victorias, aquí viene otro concepto que llamamos victorias tempranas, triunfos obtenidos contra la división española. ¿Cuáles van a ser esas victorias tempranas en Casanare? Cuando Barreiro dice, y aquí viene el primer error estratégico de Barreiro, creer que tenía, por tener número de hombres y por tener un ejército, digámoslo, regular, dijo, aquí tengo yo la victoria asegurada. Subestimó al enemigo. Contrario, sí, lógicamente ya estaban haciendo un ejército libertador, un ejército patriota, pero ese ejército necesitaba organizarse, ¿sí? Ese ejército necesitaba prepararse, pero aún así Bolívar subestima, Barreiro subestima ese ejército y se va a Casanare a atacarlos. Barreiro no tuvo en cuenta dos cosas: la complejidad geográfica y el conocimiento de su adversario. Complejidad geográfica. Vamos a tener tiempo de lluvias, y usted sabe que los llanos de tiempo de lluvia, ¿qué pasa? Se inundan. Vienen las enfermedades también, las tropas realistas comienzan a sufrir paludismo, ¿sí? Producto del clima. Y se da cuenta por la avanzada que tiene Bolívar, la inteligencia que Bolívar aplica, comienzan a hacerle por grupos pequeños de guerra de guerrillas, no es un concepto sino ya lo venimos manejando desde el siglo XIX, que aplicó Bolívar, comienzan a agotar la tropa, comienzan a menguar la tropa realista. Entonces son las victorias tempranas que Bolívar va a tener allí presente. Listo. Aquí viene otro concepto de Clausewitz que se llama el objetivo político. ¿Cuál era el objetivo político de Bolívar? Bolívar, como buen político, buen militar, tenía la iniciativa estratégica y un objetivo político que se ve presente en toda la guerra. Y el objetivo político era la Nueva Granada. Necesito liberar la Nueva Granada, necesito conquistar la Nueva Granada, y ese era el objetivo político de Bolívar que introduce dentro de su estrategia. Tenía también unos objetivos intermedios que los vamos a empezar a ver: derrotar al ejército español y llegar a ocupar Santa Fe de Bogotá. Era el objetivo también de Bolívar, al ocupar el centro del poder. Santa Fe de Bogotá podía decirse que consolida esa independencia. Y identificó un centro de gravedad, como lo habíamos mencionado anteriormente, que el centro de gravedad es un concepto de Clausewitz, que es donde convergen todos esos escenarios, y ese centro de gravedad era el ejército realista. ¿Por qué? Porque el ejército realista era el encargado de resguardar la soberanía y el papel del reinado de España dentro de la Nueva Granada. O sea, eran los que eran encargados de resguardar esa soberanía. Entonces Bolívar, en su planeamiento con su jefe de Estado Maldino, si derroto al ejército libertador, si derroto al ejército realista, automáticamente puedo ganar la independencia de la Nueva Granada, porque lo estoy derrotando, porque el ejército realista es el eje de gravedad o el centro de gravedad estratégico allí. Lo que habíamos hablado en la tercera división de realista, mientras que Venezuela estaba resguardada por 3 divisiones. O sea, aquí había Barreiro no tenía una gran ventaja estratégica en ese sentido militar. Bueno, aquí vamos a ver los aspectos estratégicos durante la campaña libertadora. Aquí viene cómo se asume la iniciativa estratégica lo antes posible a través de una campaña sucesiva, a través de no perder el tiempo, no llegar al ocio, sino realizarse ciertos victorias tempranas, como lo vimos en Casanare, pero luego decir, tenemos que cruzar el páramo de Pisba. Ahí viene el concepto de complejidad geográfica. Teníamos soldados, no había, digámoslo así, unas dotaciones especiales para el frío del páramo de Pisba. Aún así Bolívar contempla el riesgo, porque aquí viene otro escenario, el riesgo que debe asumir el mando militar allí. Si cruzo el páramo de Pisba, ¿cuántas pérdidas voy a tener? Ahí hace todo el planeamiento estratégico militar. Luego tenemos nosotros
las batallas sucesivas y continuas que logran objetivos intermedios políticos. ¿Cuáles fueron esas batallas? Tenemos las dos, la batalla de Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Son batallas, ahí viene la parte táctica que siempre nos habla, es importante el complemento. Se hace la batalla porque esa batalla me va a generar esos réditos y van a generar esas victorias. Como les hablaba, la gran sombrilla de Bolívar era la campaña libertadora. Hoy nosotros militarmente le conocemos, su plan de campaña era ese. La campaña libertadora, su plan de campaña y su estrategia estaba constituida por varios factores geográficos, militares, políticos y sociales. Y ya les voy a decir por qué los sociales son importantes ahí también. La conformación de fuerzas. Viene la constitución de la tropa, ¿cómo? Lo que hablamos ahora, la primera y segunda división, la vanguardia y la retaguardia estratégica. ¿Sí? Esa retaguardia estratégica la van a formar por las siguientes unidades: Barcelona, los Bravos de Páez y la caballería de los húsares. Y ahí va a estar al mando del señor coronel José María Córdoba, quien va a ser un militar prodigio, digámoslo así, porque a sus escasos 25 años va a ocupar el grado de general. Anteriormente los grados generales se daban por acción de guerra. Un ejemplo de un ascenso fue cuando José Rondón, con su caballería, le dice a Bolívar, tiene su reserva, y los envía allí, y es cuando Bolívar automáticamente lo asciende a coronel, porque eran ascensos por acción de guerra, así se constituían. Lógicamente ya más adelante, a partir de cuando el ejército, como ahí viene la base del Ejército Libertador, viene andando, ya los grados van a ser pues ya por una profesionalización militar que se va a dar a raíz del largo del siglo XIX, 1907 la reforma militar, y eso va a permitir que pues los grados militares se den. Entonces ahí tenemos la conformación de fuerzas y la selección de la ruta estratégica. ¿Y cuál era la ruta estratégica? El páramo de Pisma. Le permitía a Bolívar, analizó en su planeamiento militar varias opciones, pero la opción más fiable, pero más riesgosa, era el cruce del páramo de Pisma. Estaban abismos, las inclemencias del clima, no tenían una tropa con todos los implementos para abrigarse y necesitaba pues recorrerlo en corto tiempo para llegar a la avanzada y así generar esa operación de engaño también que aplica Bolívar. Entonces, el ejército realista, conformado por Barreros, subestima a la tropa de Bolívar, a los generales, al general Bolívar y a la tropa patriótica. Dice, pues van a cruzar por el páramo de Pisma, probablemente no van a sobrevivir, van a morir en el camino. Entonces viene y subestima lo que allí, entonces Bolívar lo aplica muy bien. Entonces aquí viene la primera conclusión: Bolívar toma la iniciativa estratégica. A pesar de tener un ejército con escasos recursos, con una antelación conformándolo, ¿sí? Y toma la iniciativa estratégica. Al analizar el teatro de operaciones que era la Nueva Granada, ese era el teatro de operaciones. Llamemos otro segundo concepto, teatro de operaciones. La Nueva Granada era el teatro de operaciones donde se tenía que combatir y donde se tenía que desarrollar toda esta iniciativa estratégica. Entonces ahí selecciona esa ruta estratégica para llegar, que es el páramo de Pisma. Entonces aquí vamos a tener cómo se estructura esa estrategia. Veamos que está intervinculada, la primera mano, que es el que estamos hablando ahorita nosotros. Ese cuadro que está al lado izquierdo, Con la flecha ese cuadro que está al lado izquierdo lo tenemos aquí, el original de José María Espinosa, para que lo vean. Es uno de los cuadros más interesantes que hizo él. Recuerden que José María Espinosa, además de artista, también fue militar, miembro del ejército, de ese primer ejército de Antonio Nariño. Retrata 8 batallas en total. 6 de ellas estuvo presente, y las otras 2, que serán la batalla del lago de Maracaibo y la batalla de Boyacá, sí son reconstrucciones a partir de los informes militares. Por ejemplo, del informe que después entrega Sublé, jefe del Estado Mayor, de lo que sucedió ese día. El parte de guerra. El parte de guerra. Bueno, entonces tenemos a Francisco de Paula Santander, lo que nosotros habíamos hablado, primera división, y cómo se conforma esa primera división,
con unidades y componente humano y componente táctico. Componente humano, ¿en qué consistía el componente humano de la primera división? Eran personas que habían sido naturales de la Nueva Granada, o sea, neogranadinos. ¿Qué me constituye eso una ventaja? O sea, son gente que conoce el terreno. Segundo, son gente que goza de reconocimiento de la población. Estamos olvidando lo importante. Para usted ganar una guerra, hay que ganarse el corazón de la gente. Vietnam, vámonos un poquito más adelante, década de los 70. Vietnam, guerra de Vietnam, ¿quién la ganó? Vietnam, ¿quién la perdió? Estados Unidos. Contra una gran potencia, ¿no? Armamento, tecnología, número de hombres. Ganaron batallas. Más cuando está firmando el tratado de paz, dice acá, y se lo voy a leer acá la pérdida. Nosotros firmamos este documento, pero no debe olvidarse que en el terreno nunca perdimos una batalla. Eso puede ser cierto, le contesta el coronel vietnamita. En el conjunto de la guerra es intrascendente. Eso es lo que va a hacer acá. Entonces, el componente humano, gente de granadina, que va a gozar de un prestigio. ¿Por qué? Que a la hora de oxigenar la tropa, porque aquí vamos de oxigenar, nosotros la llamamos ciclo CODE, oxigenarla con nuevo talento, que esa es la esencia de una fuerza militar y de policía, oxigenar a sus hombres. ¿Y cómo los oxigenan? Incorporando nuevos talentos. Ahí este va a ser claro, ese componente humano es incorporando un nuevo talento, lo que llamamos el reclutamiento. Aquí viene Simona Duque con sus hijos. Entonces van a gozar de ese respeto porque la gente los está viendo como los libertadores, como el ejército que me va a libertar, como el ejército que está logrando estas victorias. Entonces no van a tener problema en entregar a mis hijos para que sean incorporados al ejército patriota y así oxigenar la tropa. Entonces esa es la ventaja estratégica con que Bolívar va a contar. Organización de unidades tácticas, como le habíamos hablado anteriormente, de los batallones de infantería y caballería y la artillería, y el componente humano porque tiene un conocimiento de personas que conforman allí, neogranadinos que conocen el terreno y que conocen a la población. La segunda división, ¿cómo la conforma? Viene una retaguardia, modernización de elementos decisivos. ¿Cuál es la modernización? Pues la caballería, la artillería y parte de la infantería como el batallón Barcelona, el batallón Rifles, que van a jugar un papel importante. ¿Por qué la caballería? Porque hablamos de modernización militar. Porque cuando, acordémonos que Bolívar envía a Santander, a Casanare, a Tame, para que conforme ese ejército, pues viene una modernización de la doctrina militar allí. ¿Por qué? Porque Santander, en sus inicios también, a partir de que era político, hombre de negocios, también había leído sobre el arte de la guerra y había sido formado en el arte de la guerra. Entonces toda esa experiencia y más la experiencia de la legión, parte de la legión británica, de esos veteranos que habían peleado en la batalla de Waterloo, permiten que se entregue en poco tiempo y se modernice un componente militar que va a ser decisivo para la moral. Aquí hay otro concepto. Usted puede tener los mejores elementos, usted puede tener la mejor tropa, pero juega un papel importante que es la moral, y lo vamos a ver dónde se va a aplicar ese concepto de la moral. Después, viene la segunda, que es el cruce del páramo de Pisma. Ahí vemos ese elemento. Aquí estamos en el páramo de Pisma, una escena que se recrea de los hombres que pues, son fatigados. Aquí me tomé el atrevimiento de citar un fragmento del general Florencio Leari, quien describe cómo fue el rigor de esa complejidad geográfica. Lo leo entre comillas, abro comillas. Como las tropas estaban casi desnudas y la mayor parte de ellas eran naturales de los ardientes llanos de Venezuela, es más fácil concebir que describir sus crueles padecimientos. Al siguiente día franquearon el páramo mismo, lúgubre e inhospitalario, desierto, desprovisto de toda vegetación a causa de su altura. El efecto del aire frío y penetrante fue fatal en aquel día para muchos soldados. En la marcha caían repentinamente enfermos, muchos de ellos, y a los pocos minutos expiraban. Ese fue el primer obstáculo que Bolívar tuvo que enfrentar. Una decisión que ya había sido tomada, un curso que ya también se preveía, pues Bolívar en su iniciativa estratégica tuvo que tomar. Ahí vemos algo importante que llamamos la soledad del mando en el ejército, ¿no, capitán? Cuando un comandante en los momentos más cruciales tiene que tomar decisiones,
está solo y se le conoce como el concepto de la soledad del mando. En esa soledad del mando tomar la decisión de cruzar un terreno complejo como era el páramo de Pisma, pero que le traería réditos militares importantes. Réditos militares, y mire cómo impacta también en lo político. Entonces aquí se presentan tres, lo que ya hemos hablado, la complejidad geográfica crucial, o sea, y lo seguimos teniendo nosotros como fuerzas militares y la Policía Nacional, complejidad geográfica del terreno, las dificultades de salud que empiezan a tomar los soldados y la organización logística también que tuvieron a nivel nacional. A pesar de tener todo esto, si no hubiesen tenido esa organización logística, yo me atrevería a decir que esto hubiera sido peor. O sea, no hubieran logrado llegar a feliz término. Hay que resaltar, aquí voy diciendo lo importante del componente humano. Cuando llegan a Socha, cuando ya están cruzando, dice allí Oleari, y cuando la tropa mira atrás y ven ese terreno cancado, pues ahí dicen, no, preferimos pelear contra la tropa realista que devolvernos allá, porque allá vamos a morir. Efectivamente, ya en Socha viene una escaramuza por parte de la tropa realista, que es lo que Barreiro no va a detectar. Dice, con esto yo voy a ganar, ¿no? Cuando hace esas escaramuzas y ataca, pues pierden, y falla, pierden, y vuelve a dispersarse la tropa realista y tiene un momento de oxigenación. ¿Y cuál es el momento de oxigenación? Cuando llega a Socha, el ejército libertador, después de haber perdido parte de la caballería, las subropas, en el pueblo de Socha, porque ahí viene a ganarse la voluntad de lucha, la voluntad del corazón de la gente, pues comienzan a atender la tropa y comienzan a revitalizarse y a organizarse nuevamente para proseguir en la batalla. Tenemos el tercero, aquí tenemos a los tres grandes protagonistas, Francisco de Paula Santander, Bolívar y Anzoátegui. Entonces, aquí viene otra parte, las acciones tácticas que ya habíamos hablado. ¿Cómo vamos? Las acciones tácticas me refiero cuando ya se organiza la tropa en pequeñas unidades compactas y comienzan a pelear en el campo del terreno. Entonces vamos a aplicarlo en dos momentos. En el pantano de Vargas, casi la tropa pierde. Cuando la infantería patriota enfrenta a la infantería realista, pero la infantería realista tenía un poco más de experiencia y casi flanquea. Sino que Bolívar no había usado su reserva estratégica, que era la caballería, los 14 lanceros, y al enviar esa reserva estratégica, pues el ejército español ve un poco de gente y dijo, no, pues esta gente tiene más caballería, que tiene más gente. Entonces se empiezan a replegar, y es cuando interviene la infantería liderada por la Legión Británica y logran revertir ese escenario que estaba en contra. Y aquí viene el tema de la moral. En ese momento, ya Bolívar Bolívar había perdido las esperanzas de ganar esa batalla. Ya Bolívar estaba como, ¿qué hago? ¿Qué ayudo? ¿Cómo maniobro? Pues, gracias a la intervención de esa caballería liderada por José Rondón, se logra fortalecer la moral de la tropa. Ahí viene el componente, la moral. Usted puede tener la mejor tecnología, puede tener los mejores hombres, pero si esa moral combativa, como le llamamos, no está óptima, pues no se logra. Entonces, ¿qué permite esta acción táctica? Fortalecer la moral de la tropa. Si ya venían con una moral elevada por las constantes, por la trampa, incluso el páramo de Pisma, ya con la intervención en la batalla del pantano de Vargas, pues esa moral se fortalece. Es la moral que lo prepara. La iniciativa estratégica que les había hablado como anteriormente, la iniciativa estratégica la toma Bolívar con todas estas acciones. La maniobra de unidades, cómo lo hace a través de su caballería, de su infantería y el terreno, que a veces era complejo, pero logra revertir esa complejidad geográfica. Sí, continuamos. Siguiente. Bien. Entonces aquí entramos en el punto importante, es la reserva que ya hemos hablado. Aquí viene después de esa victoria. Yo digamos que la batalla de Pantano de Vargas, más que victoria militar, fue una victoria moral, porque la tropa se oxigena moralmente y tiene ya otra visión. Entonces Bolívar,
al aprender, aquí viene a aplicarse algo que llama la lecciones aprendidas. Listo, yo casi pierdo en la batalla de Pantano de Vargas, pero vamos a hacer algo importante, vamos a hacer una contramarcha, vamos a hacer que el ejército realista crea que nos están viendo. Es una contramarcha, se supone que se devuelve otra vez para su casa de Onza, que allá los invito al Museo de Onza, donde está el grupo de caballería Silva Plazas, que es un museo, y sirvió como cuartel general de la tropa de Bolívar. Allí en ese cuartel general en Boyacá, en Onza, que se conoce como los corrales de Onza, en esa casona, sirvió de Estado Mayor y también de cuartel general y también para entrenar y reentrenar a su tropa. Porque algunos describen ahí que algunos no sabían, algunos que estaban nuevos no sabían cómo disparar el fusil o lo volteaban o que estaban en la palgata, sombrero. Entonces sirve también como un medio de entrenamiento para que la tropa nueva pues, se afine en estos temas de las armas. Entonces se trata, o sea, hace el engaño que se está devolviendo para Onza de noche, pasa, intenta cruzar el río, pero hace una maniobra y se va para Tunja. Entonces, con eso hace que dice Barreiro, no, ustedes se están retirando, entonces lo que yo necesito es ir a Santa Fe para fortalecerme militarmente. Entonces, dentro de los planes de Barreiro no estaba la batalla de Boyacá, era devolverse a Santa Fe, que era el centro del poder, y allí fortalecerse militarmente. Hay una batalla que no se nombra mucho, pero que para mí, y en mi concepto como historiador, en este sentido fue crucial para el Ejército Libertador, y fue la batalla de Pienta, del puente de Pienta, en Charalá, Santander. ¿Sí la han escuchado? Sí. Ya Murillo, desde Venezuela, entendía como estratega militar que Barreiro iba a perder la contienda. Entonces envía más tropa que estaba allá en Santander y tratan estos tenían que llegar a auxiliar a Barreiro. Pero en esa, aquí viene la contención. Podemos decir que la batalla de Pienta en Santander sirvió como una especie de contención militar para que no avanzara la reserva y apoyara a Barreiro. Entonces se da esta batalla de Pienta muy rudimentaria por parte de los habitantes, porque dice las crónicas, salieron a pelear con machete, casi desnudos, cuchillos y lo que tenían en sus herramientas, porque eran netamente campesinos, contra una tropa que tenía fusil y todo, y pierden, pues logran revertir esa situación y no llegan a tiempo a auxiliar a Barreiro. Dice que si hubieran llegado, la historia hubiera sido otra, porque hubiera recibido apoyo militar por parte de la tropa española. Entonces, sirvió como contención. Casi curiosamente, cuando se está dando la batalla de Boyacá, pero se omite esta parte de la batalla de Pienta en Charalá, Santander, que también hay que recordar que ahí también salieron los comuneros, hacia finales de 1700. Entonces, esta contención sirve para que entonces Barreiro retorne a Santa Fe y Bolívar tenía como objetivo ocupar el centro de operaciones que era Tunja. Entonces llegar a Tunja, ocupar el centro de operaciones, y gracias a esa maniobra de engaño que hace por la contramarcha, pues Barreiro va por el camino hacia Santa Fe. Entonces logra Bolívar tener un segundo momento de oxigenación y llegan a Tunja, donde son atendidos, donde se renuevan los uniformes, se cosen, se le da una dotación, descansan, y Bolívar envía su avanzada y su inteligencia para ver qué está pasando con Barreiro. Es allí donde cierra las posibilidades de repliegue hacia Santa Fe. Entonces envía su avanzada hacia la malla, entonces sale la tropa patriótica adelante. Barreiro cree que son pocos y por detrás llega la vanguardia y llega la caballería. La caballería hace una maniobra de desenvolvimiento con la legión británica, pasan por un claro, está el río Teatinos, y además adelante el río Teatinos había como un claro, como una especie de puentecito, cruzan por ese lado la caballería y encierran a Barreiro, lo que lo obliga a pelear contra la vanguardia de Santander. Y ahí es donde obtienen la victoria decisiva en la batalla de Boyacá,
gracias a esa iniciativa estratégica que tuvo Bolívar. Y aquí vienen las conclusiones, que son tres principales que deducen nosotros acá las conclusiones. La primera es que estas acciones tácticas tuvieron una evidente repercusión en la estrategia. Lo táctico tuvo una repercusión estratégica, pero porque eso táctico ya había sido gestado en lo estratégico. Aquí viene lo que yo les decía. Generalmente muchos de nuestros superiores generales nos dicen no se fijen tanto en la operación militar, porque la operación militar dura 2 horas, 1 hora. La batalla de Boyacá no quería que durara un día, fueron 2 horas, de 2 a 4 de la tarde. ¿Pero por qué fue crucial? Porque desde lo estratégico ya se había planeado para que fuese crucial. O sea, no es detenernos tanto en la operación, sino en lo estratégico. Eso es lo que debemos ver nosotros. Aquí viene que Bolívar siempre obtuvo una iniciativa ofensiva. Siempre fue, vamos adelante y vamos a pelear. No fue tanto defensivo de protegerse, sino siempre fue avanzando. Por eso fue su decisión, y aquí también tiene la lógica. ¿Por qué fue el páramo de Pisma? ¿Por qué puso el páramo de Pisma siendo peligroso? Porque pues en él estaba la iniciativa estratégica y la iniciativa ofensiva de lograr una ventaja a la tropa realista. La tercera, con esto Bolívar asumió que Barreiro ya entrara en la paranoia. Me tengo que defender, la acción defensiva. Por eso toma la decisión de irse a Santa Fe para lograr allí protegerse y no tener más pérdidas. Pero era algo que ya había obligado a la tropa a llevarlos a ese punto de desesperación y luego ya culminarlo con la batalla de Boyacá, y al otro día, el 8 de agosto, viene el parte de guerra que hablábamos en esta casa que está en Pentaquemada, que allí también funcionó como cuartel general, y es donde se da el parte de guerra victorioso que tuvo el ejército patriota. Y bueno, si ya aquí agradecerles su atención. Colombia, potencia de la vida.